Muy buenos días. Llegamos al final de esta semana en la que hemos estado meditando en Natanael, un hombre íntegro o Bartolomé. La verdad es que es una historia preciosa, a pesar de los pocos datos que tenemos de él. El encuentro que él tiene con el Señor Jesús nos ha dejado una serie de lecciones en las que sin duda hemos de seguir meditando y reflexionando, porque nos enseñan muchas cosas acerca de nosotros, acerca del Señor, acerca de los demás y de la forma en la que podemos ser instrumentos de bendición en sus vidas y a la vez recibir también bendición para la nuestra. En esta mañana vamos a señalar a Natanael como este hombre íntegro al que Jesús describe de una forma muy especial, y entonces él se queda muy sorprendido y le dice: ¿de dónde me conoces? Natanael era una persona igual que nosotros. Sin embargo, Jesús destacó su sinceridad, su falta de hipocresía, porque percibió que su amor por Dios y por su palabra eran genuinos. ¿Será esto lo que el Señor está percibiendo en cada una de nuestras vidas? El Señor le describe como una persona auténtica, no por ser descendencia de Abraham, ni siquiera por su genética, sino por su transparencia y su sinceridad. Y la verdad es que Natanael se queda muy sorprendido, él primeramente, pero es que el Señor le conocía. Cristo nos conoce perfectamente, pero nosotros realmente le conocemos a Él. Y esto es lo que a partir de ahora Natanael comenzará a experimentar. Cuando el Señor le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Con esto, Jesús le demostraba, en primer lugar, su divinidad al ver a Natanael a la distancia, pero también, en segundo lugar, que le conocía aún antes de que Felipe le llamara. En realidad, Cristo nos conoce mucho antes de que nosotros podamos percatarnos de ello. Natanael se había extrañado de que el Señor le conociese personalmente. ¿Cuál podría ser la fuente de información de la que Jesús disponía? Pero Jesús le dice que le ha conocido a distancia, en la intimidad de ese santuario hogareño, donde Natanael, como todo buen israelita, hacía la lectura diaria de la ley en su casa bajo la higuera que probablemente estaba en las afueras de donde él habitaba. Ya algo explicamos acerca de esto el domingo. Era muy común ir debajo de la higuera con la Torá para abrir allí los rollos y meditar y leer la escritura maravillosa, las profecías acerca del Mesías. Y ayer decíamos, o el domingo decíamos, que el Señor debió observar en la vida de Natanael una experiencia sin duda alguna muy extraordinaria. No simplemente una lectura rápida, no simplemente una oración ligera dando gracias por el desayuno o por la comida. Natanael debió vivir un momento muy especial meditando en Génesis 27 y en Génesis 28, porque sin duda alguna cuando el Señor le habló de un israelita en el cual no hay engaño, y luego le dijo que había observado su momento bajo la higuera, pues allí el corazón de Natanael se vio absolutamente sorprendido, porque el Señor le estaba diciendo que él sabía el sitio en el cual él había estado meditando en la Torá, en la palabra de Dios. Ahora, no debemos olvidar tampoco que para el pueblo de Israel habían tres plantas simbólicas que describían la relación entre Dios y el pueblo escogido. La primera de ellas, el olivo, símbolo de la presencia del Espíritu de Dios en medio de su pueblo.
Es interesantísimo mirar el tema del aceite, el tema del olivo, el tema de la unción y cómo algunos profetas incluso describen a olivos a través de los cuales luego el aceite de la unción se derramaba. Así que es significativo esto y muy interesante, aunque no podemos meditar en ello esta mañana. El segundo árbol es la higuera, que simboliza los frutos que Dios esperaba de su pueblo. Más tarde, el Señor habrá de maldecir una higuera en su última semana, entrando allí en Jerusalén antes de la Pascua. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba simbolizado por una higuera que no había producido los frutos que Dios estaba esperando. Y también está otro símbolo de los frutos que Dios esperaba de su pueblo. Y en este caso se trata de la vid, símbolo de la unión marital del pueblo de Israel con su Dios para producir fruto agradable por la gracia de Dios y en esa unión íntima con Él. El Señor la utilizará también para aplicarla a la iglesia, a los discípulos. Y en Juan capítulo 15 tenemos allí el ejemplo de la vid. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y vosotros sois los pámpanos que debéis llevar mucho fruto permaneciendo unidos a mí. Así que esta alusión a su meditación en la ley bajo la higuera era algo muy personal que solo el propio Natanael sabía, y de ahí surge su exclamación de admiración. Me parece, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En otras palabras, tú eres el Mesías. Y ante esta firme y segura declaración de Jesús, Natanael queda tremendamente impresionado y se percata inmediatamente de que Jesús es el Mesías prometido. Bueno, el domingo yo hice una mención algo ligera, diríamos, porque el tiempo ya no lo permitía, al tema de el Evangelio de Juan en su contexto. El capítulo 1 ya dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y es llamativo que Juan incluya lo que los otros evangelios no incluyen: el llamado a Natanael y esta declaración sobre la mesianidad del Señor Jesucristo. En un evangelio que va a señalar al Señor Jesucristo como Dios sobre todas las cosas. Más tarde lo dirá al final Juan: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora bien, es una declaración trinitaria la que está haciendo Natanael aquí. ¿Está Natanael aceptando de buenas a primeras que esa persona que él está viendo es Dios hecho hombre? Bueno, allí es donde tenemos que matizar que probablemente Natanael no estaba haciendo una declaración trinitaria. Aún tendría que aprender mucho más acerca de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Entiendo que Natanael estaba certificando o declarando en ese momento que Jesús era el Hijo de Dios, pero no en el sentido de Dios Hijo hecho hombre, sino en el sentido en el cual Satanás tentó a Jesús cuando le dijo: si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. No es que estaba tampoco Satanás aceptando una declaración trinitaria allí, sino que estaba refiriéndose a las promesas mesiánicas del Salmo 2 y de otros textos del Antiguo Testamento, como el Salmo 2 que dice: Dios me ha declarado, este es mi Hijo. Y en ese sentido, el Mesías era señalado y reconocido como Hijo de Dios, que habría de cumplir esa función social de sentarse sobre el trono de David, siendo de esta manera Señor de David, porque aún habría de tener mayor autoridad al ser el Hijo de Dios. Pero aquí la declaración de Natanael puede deducirse en el sentido mesiánico.
Cuando luego, años más tarde, Pedro habrá de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dirá, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues aquella declaración ya conllevará una perspectiva mucho más amplia. Más tarde, y Felipe lo preguntará, y hemos hablado de eso la semana pasada, le dirá, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús tendrá que declarar de una manera enfática, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto habrá de ser lo que Natanael, Felipe, Andrés y el resto de los discípulos aprenderán poco a vislumbrar a lo largo de aquellos años, considerando a Jesús, viendo su poder, viendo sus señales, aceptando sus obras, aceptando sus enseñanzas y llegando a darse cuenta de la realidad de la encarnación del Hijo de Dios, del Dios Hijo que se manifestó, que habitó entre nosotros y del cual Juan dirá más tarde, le vimos, le palpamos, le tocamos y lo que hemos experimentado os lo damos a conocer para que vosotros también creáis y experimentéis lo que nosotros hemos experimentado. Qué hermosa experiencia la de Natanael frente a la historia de Jacob, con aquel sueño extraordinario. Ahora la escalera de Jacob tiene su antitipo o cumplimiento completo en Cristo. Y ese es el significado de las palabras del Señor a Natanael. Veréis el cielo abierto y a ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Aquí aparece el eslabón entre el cielo y la tierra, el lazo de unión entre Dios y el hombre, aquel que por medio de su sacrificio nos reconcilia con Dios. Los discípulos podrían verlo con el ojo de la fe bajo aquella luz. Podrían ver ángeles de Dios ascender y descender sobre el Hijo del Hombre. Y este misterioso término, Hijo del Hombre, es para Jesús tan rico en significado como lo era el concepto del Mesías, un término que luego se basa en el profeta Daniel capítulo 7 y versículo 13. Así que Natanael había vislumbrado algo del penetrante conocimiento de Cristo, le conocía. Y en el futuro este atributo y los demás atributos habrían de producir salvación en el hombre para la gloria de Dios. Natanael había confesado que Jesús es el Hijo de Dios. La cosa mayor que él y los demás discípulos iban a ver es que el Señor es tanto el Hijo de Dios como el Hijo del Hombre, que reconcilia a Dios con el hombre, la verdadera escalera entre el cielo y la tierra. Y finalmente Bartolomé, Natanael, había dado expresión a su nuevo descubrimiento, clamando, tú eres el Rey de Israel. La mayor cosa reservada para el futuro es que los hijos del Señor aprenderán a adorarle no solo por su relación con Israel, sino también con toda la humanidad, puesto que Él es el Hijo del Hombre. Por eso en esta mañana os invito a cerrar esta semana con esta preciosa canción de alabanza. Abre mis ojos, yo quiero verte, como se abrieron los ojos de Natanael. Que se abran nuestros ojos esta mañana para contemplar la hermosura, la grandeza, la realeza y la dignidad de nuestro maravilloso Señor y Salvador Jesucristo. Mi oración escrita es, amado Padre, yo quiero verte, ver a Cristo en su autoridad y poder. Él es el Señor soberano y quiero que mi corazón se regocije en contemplarle exaltado en la luz de su gloria. Gracias por revelarlo así a mi corazón, que cada día mis ojos le vean en su grandeza y majestad, en su nombre. Amén. Os espero la próxima semana. No perdáis el culto del domingo, porque nos vamos a estar escuchando sobre Mateo.
y vamos a estar reflexionando sobre este cobrador de impuestos la próxima semana. Que el Señor os bendiga. Señor, yo soy